Buenas tardes desde Budapest. Saludo también a Sevilla, donde está María Alcantarilla. Me alegro muchísimo de retomar esta iniciativa de la Embajada de España, de estos diálogos de escritores entre escritores húngaros y españoles. Es una actividad que llevamos a cabo en colaboración con el Instituto Cervantes, con la Universidad ELTE de Budapest, con el Cine Teatro Urania y con el barco A38. Empezamos con estos diálogos el año pasado y eran algo presencial, los celebrábamos en ese entorno fantástico del café del Cine Teatro Urania, pero la realidad de la pandemia se ha llevado por delante muchas cosas de la cultura y soy una convencida de que la cultura es el mejor puente pacífico entre dos países. Y eso es lo que queremos con estos diálogos que iniciamos hoy entre María Alcantarilla, Márton Simon y moderados por Mercedes Kutaisi. Se trata de una conversación abierta y se trata de, y nunca mejor dicho eso, porque estamos al borde en un barco sobre el Danubio, de tender puentes entre nuestros dos países, de tender unos puentes literarios, en este caso a través de dos poetas versátiles, es decir, María Alcantarilla es también una excelente fotógrafa, Márton Simon se manifiesta a través de, bueno, es un slammer, o sea, hace un poco, es algo performativo los dos. Por eso hemos pensado que casarían bien en estos diálogos. En fin, este tema virtual nos permite retransmitírselos y espero que los disfrutéis muchísimo. Muchas gracias. Doy la bienvenida a todos en este espacio virtual, todos los que están aquí presentes y al otro lado del espacio virtual. Es el cuarto evento de la serie Diálogos organizada por la Embajada de España. Y quisiera expresar mi gratitud a la Embajada de España que aún en estas circunstancias extraordinarias de la pandemia nos han dado la oportunidad de vernos y nuestra invitada es la fotógrafa, artista y poeta María Alcantarilla y Márton Simon, que es traductor literario y poeta, y yo soy Mercedes Kutaisi. Entonces, como he leído los volúmenes poemarios escritos por los dos poetas, me vino a la mente una antología muy importante que fue publicado en 1932 por Gerardo Diego, que pertenece a la generación del 27. Es un representante importante de aquella generación y organizador de aquel grupo de artistas. Y en su antología, que se titulaba en aquel entonces Antología de Poesía Contemporánea, allí presentó los poemas de sus amigos, de sus contemporáneos, que en aquel entonces todavía no estaban conocidos, no eran conocidos, pero posteriormente se volvieron estrellas muy importantes, como el nombre de García Lorca lo refleja bien. Y para mí es importante esta antología porque Gerardo Diego hizo esta publicación con el concepto de que antes de la selección de cada poeta pidió una breve ars poética para poder ver en qué consiste la poesía para este poeta en concreto. Y entonces allí vemos unas alusiones, unos conceptos. Por ejemplo, García Lorca interesantemente dice que para mí sobre todo la poesía es construcción y estructura. Mientras tanto, en Hungría pensaríamos que, bueno, al leer sus poemas, que más bien se trata de la inspiración, de una cosa más apasionada, pero no, para él es una construcción. Dice que yo sé que para mí poesía es estructura y saber cómo escribir un poema. Entonces, yo quisiera preguntar a vosotros dos, ¿qué es lo que significa para vosotros escribir un poema? Para presentaros, ¿cuál podría ser vuestra arte poética brevemente? María. Bueno, pues encantada de estar aquí con todos vosotros y con todos los que están por la red. En mi caso particular está muy alejado del concepto de
estructura o de mente lineal, empiezo a enfrentarme a la creación de un poema. Eso es justo todo lo contrario, es mucho más orgánico, mucho más plástico, mucho visual, ¿no? Los sentidos están muy presentes en la construcción de un poema y yo creo que el intelecto se queda a un lado. Sí entraría ese intelecto, esa construcción lineal cuando nos ponemos a corregir el texto, ¿no? Pero el hecho de enfrentarte a la creación, a la construcción de un poema, por ahí pasa el cuerpo, pasa la piel, pasan los órganos y pasa toda la emocionalidad. Por tanto, en mi manera de trabajar al menos queda poco presente lo estructural, lo arquitectónico, todo lo que está haciendo directamente con la mente lógica. Marci, te mit írnál ebbe az antológiába? Marci, ¿tú qué escribirías para presentarte en esta antología? Hát azt hiszem, hogy a struktúránál jobbat én sem tudnék Yo mondani. tampoco podría decir nada más acertada que la estructura. Para mí no es tan intuitiva esta acción, porque este proceso consiste en una parte es pura intuición, tiene un carácter instantáneo cuando aparece algo, y eso es muy importante como punto de partida. El Satori, por ejemplo, existe en lo que es un reconocimiento, una lucidez que entra en un instante en el ser, algo imprevisto, donde vemos en profundidades, en unas interrelaciones o un enfoque o una parte, un fragmento de la vida nos revela. Pero después lo que es la escritura pura y dura es más bien una estructura, o sea, que creación de estructuras. Y hace mucho tiempo vi un reportaje de un concurso donde diferentes arquitectos estaban haciendo puentes de unas pastas de espagueti, después tenían que escribir poemas, que cuál puente construido de espaguetis, cuántos kilos de peso podría aguantar, etc. Y para mí, yo creo que sobre todo lo que más importa, fuera de que es una cosa muy seria, pero intento hacer puentes de espaguetis con mis frases y intento después cargarlo con mucho peso. Ahora que sí estamos hablando de puentes orgánicos, ¿cuál es el peso máximo que puede aguantar una estructura así? Me parece que los textos que escribís vosotros son bastante cortos y breves. Si vemos estos fragmentos conceptuales, cómo se relacionan con géneros más largos. Y Marci, ¿alguna vez te ha surgido escribir algo más largo? No, novela. Yo nunca he escrito en prosa y tampoco he intentado hacerlo. Pero varias veces intentaba hacer textos más largos, pero siempre poemas. Pero yo creo que el mayor desafío para mí en esto es que tengo que evitar que sean la simple acumulación de frases o de líneas que suenan bien y así. Hay que llegar a escribir algo más que justifique la longitud de un poema, que sea un poema largo y no solamente frases. Bueno, eso puede ser muy tentador, escribir corto, pero bueno, también. En tu caso, ¿cómo te surgió la idea de escribir una novela y cómo se relacionaría la novela con los poemas cortos? Tiene una cuestión de profundidad, ¿no? La manera en la que cada uno entiende o digiere la realidad. En el caso de la novela, de Un acto solitario, creo que es bastante parecida a un libro de poemas porque se articula a través de imágenes. Está construida a base de fragmentos que le dan sentido al volumen colectivo. Y no en vano pues, está plagada de blancos tipográficos, casi de la misma manera que un libro de poemas. Y con esta forma de trabajar pues, nos podemos enfrentar a un poemario, como decías, que es una extensión más pequeñita, o a una novela de ese tipo de en torno a 200 páginas. Porque yo creo que el peso no está en la forma, ¿no? Sino en el fondo. Estás hablando de imágenes, María. Y los poemas también son como instantáneas, ¿no? Marci también tiene un tomo de poesía que se llama Polaroides, ¿no?
donde también predomina la imagen. Entonces me gustaría preguntar sobre vuestra relación con el instante, con el momento, ¿no? Poemas muy cortos, imágenes, tú también estás tomando fotografía, ¿no? ¿Por qué es un tema tan importante en tu arte? Para mí lo de la fotografía fue un descubrimiento, porque transité un poco por el grabado, por la pintura, la acuarela, y de repente llegó a mi vida la imagen, y teniendo también un poco en cuenta mi carácter, que es un poco impaciente, me parece un absoluto descubrimiento, ¿no? Y esto de repente de poder plasmar de forma casi automática la imagen mental que yo tenía en mi cabeza y verla, ¿no? En material. Y porque, como decía, me parece que un poeta no puede trabajar de otra forma que no sea a base de imágenes, ¿no? De destellos, no sé, de esa manera infantil de sorprendernos de todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Y transmutarla o transformarla en algo que siquiera se parezca a algo bello. Y por eso creo que la fotografía o la pintura incluso están íntimamente relacionadas con el mundo lírico del poeta, con la manera en la que articulamos nuestras ideas. Marci, hogyha a képek csak ugyanennyire... Sí, las imágenes son la base de los poemas. Entonces, tal vez eso puede ser uno de los motivos que tú diste este título del poemario más exitoso que tienes, que es Polaroids. Y tú también estás haciendo un trabajo estás inaugurando muchas exposiciones. Entonces, ¿cuál es el vínculo para ti entre imagen y poemas? Sí, los poemas en concreto que escribo muchas veces se conectan, tienen ese punto de encuentro muy visible con las imágenes. Eso es difícil de determinar con precisión, pero yo creo que eso fue mi punto de partida, que eso es lo que me llamó la atención, el interés. Por eso lo que me atrae a las imágenes, tanto autor, creador o como poeta, que, como María dice, que no solamente por una visión infantil, sino es más por intuición, por misterio, es una imagen. Las imágenes nunca son vistas de la misma forma por dos personas, siempre serán diferentes en la percepción de cada uno que lo vea, y digamos estas incertidumbres, estos rasgos finos, refinados, es lo que me hace interesante ver las imágenes. Y como autor, incluso en aquellos casos donde podemos escondernos bien, podemos ocultar muchas cosas bien o sea que cómo sirve, digamos, el habla para poder ocultarnos detrás de las palabras. Y parece que hacemos una enorme confusión, o parece que estamos hablando de unas cosas muy obvias o evidentes, pero no. Al mismo tiempo, yo tengo un contacto casi diario a través de mi trabajo con el arte, con bellas artes y con la cultura visual y con diferentes ámbitos de esta cultura visual. Y me parece que eso nos libera y es siempre excitante y es una aventura. Me parece que la forma de pensar literaria es en su forma más libre, aún tiene que ser de alguna forma. No se trata de una limitación total y definitiva, pero tiene que ser de alguna forma, y las imágenes, en cambio, o lo visual, es algo más amplio. Y por eso vale la pena conocer a fondo otros artes, otros géneros, otras disciplinas, porque estos registros son diferentes y básicamente es diferente. Los registros te permiten otra forma de percibir, y por eso para mí es lo normal.
cambiar los registros, tanto como lo que la literatura no me hace posible. Vamos a verlo eso en concreto. He encontrado en internet que una diseñadora gráfica, Edua Horvath se llama, escribió una tesina en base de tu poemario Los Polaroides. Y allí lo que trabajó ella es que en base del texto de los poemas de este poemario tuyo hizo ilustración propia, ilustraciones, y en su presentación de la tesina lo que escribe es que el poeta Márton Simon le ayudó y también colaboró en ese trabajo. ¿Cómo puedes hacer esta colaboración? ¿Cómo puedes apoyar ese tipo de trabajo tú? El problema es que eso ya fue hace 3 años, tal vez, no quisiera decir tonterías, pero es cuando... ¿Cómo fue? Tuvimos una correspondencia, yo no me metí y siempre intento dar un paso atrás y estar en segundo plano, no intento decir lo que tiene que hacer con mis textos, porque eso tiene más sabor, y tampoco quisiera aparentar como si conociera cosas que no conozco, que desconozco. Pues que más bien hemos tenido un diálogo por email, más bien hemos tenido una conversación, que es lo que hablábamos del texto, que es lo que todavía quiero, lo que ya no me gusta tanto. No sé, yo estoy encantado por tener contacto con la gente. Si cualquier artista creador me busca, o cualquier persona, es más bien, yo con mucho gusto charlo, pero no quiero, digamos, aparentar más de lo que entiendo. ¿Has visto el resultado? Sí, me encanta lo que hizo ella. Salió muy bien, es precioso. Realmente redibujó, recreó, reeditó todo mi poemario. Es algo desconocido para mí y salió muy bien, una preciosidad. Es un libro de artista, ¿no? Un libro donde aparecen tus fotografías y tus textos, y en tu caso la situación es un poco más complicada, ¿no? Porque tú eres al mismo tiempo ilustradora, fotógrafa, artista plástico, ¿no? y poeta. Entonces mi pregunta sería doble, ¿no? Por una parte, ¿qué haces cuando te ilustra, ¿no? Cuando alguien está haciendo tu libro y hace cosas con la tipografía, por ejemplo, te metes en el tema, das consejos, o puedes estar fuera como poeta. Y por otra parte, cuando ilustras, ¿qué haces exactamente? O sea, que ¿cómo prestas atención en el otro? Si te dejas influir, ¿cómo funciona esto? Muchísimas veces. Es que aquí hay dos líneas. En la parte editorial, ya sabemos, supongo que por allí también es complicado, ¿no? El proceso de que un editor realmente acepte un libro de artista, ¿no? Es complejo. Si es complejo que te editen un libro de poemas o una novela, imagínate un artefacto diferente en el que el yo está tan presente, ¿no? Y en la segunda línea de tu pregunta me encantaría, porque además me parece muy, como decía al principio, muy orgánico el hecho de poder montar libros de artistas en sí, ¿no? En el que uno incluso pueda ser parte de ese proceso de edición, aunque sea rudimentario, pero que sí esté presente hay una forma de trabajar y de mirar el mundo también, pues en el papel, en la huella que uno deja en ese papel, ¿no? Y lo he pensado muchísimas veces porque es mi forma de organizar el pensamiento, es decir, no concibo mi trabajo sino en un cuaderno con texto, fotografías, collage, imagen. Creo que nuestro pensamiento no es lineal, nuestro pensamiento camina a saltos. Y creo que el arte es una representación maravillosa de nuestra manera de discurrir, ¿no? Ojalá y saliesen muchos libros de artistas, no solo míos, sino de él y de todos los artistas que hay en el mundo, que son muchos. Ojalá, sería lindísimo. Te iba a preguntar a propósito, ¿no? Pero ya casi has dado la respuesta, que ¿cómo te considerarías en este caso? ¿Eres una poeta que se ilustra o eres una dibujante que se ilustra verbalmente? ¿Cómo es esto? Bueno, yo diría que soy poeta, y desde la poesía, desde la decantación del lenguaje, ¿no? Que es un poema en la máxima decantación de la idea, del lenguaje, pues tiro hacia muchos frentes, ¿no? Así como un ánimo renacentista, hacia la pintura, hacia la novela, hacia la fotografía, hacia la danza, hacia un poco todo, pero la base, mi columna vertebral, es lírica, es de poeta. Hay una mirada sobre el mundo, ¿no? Y
está presente en cualquier otra manifestación en la que te metas. Marci, ezt a művészkönyvet Marci, akarták esetleg kiadni? y este libro no ha querido editar alguien que hizo Edua de tus poemas. Sí, surgió la cuestión. Lehetőség, hogy akkor valamilyen formában még, mert aztán készült más ilyen vizuális anyag is még, nem is kevés. Otro material visual relacionado con mi poemario Polaroid, pero szóval nehéz nagyon difícil nehéz ezt jól csinálni. Hacerlo bien, es muy difícil hacerlo bien. Pero bueno, este libro ha tenido tanto éxito, Polaroid. Hát hála az égnek, és én ezért nagyon örülök neki, de me alegra un montón. És ez életem nagy élménye. Mi de vida, hogy ez így lehet. que eso fue así. Igen, csak hogy mondjam, tehát az a baj, hogy nehéz elválasztani azt, es difícil separar las cosas cuando todavía estás metido dentro de este proceso y estás trabajando en ello, o cuando estás construyendo tu propia estatua y te pones en un pedestal, que yo quisiera evitar. Y todavía sigo dedicándome a este libro, porque me parece que aun si yo no me dedico, ocurren muchas cosas alrededor de este libro y que no me gustan para nada. Y entonces tal vez es un poquito mejor que yo me intervengo, no dedico mucha energía en esto, pero bueno, que si encauzo de alguna forma yo mismo, entonces saldrá mejor que si lo dejo bueno, si no presto atención a lo que ocurre con este libro y no me importa. Sí, también me gustaría hacer diferentes proyectos que, por ejemplo, que podríamos publicar esta reinterpretación de Edua de los Polaroids, pero mientras tanto también se publicó otro libro mío, y si todo va bien, el año que viene tendré otro libro publicado, o sea que no puedo evitar en pensar lo que estoy, bueno, me dedico hacia el futuro, y es una parte inseparable de mi vida, el poemario Polaroid. Pero ya de todas formas ya no es el protagonista para mí, o sea que en el sentido de que lo que escribía en aquel entonces ya no es tan importante de lo que estoy escribiendo actualmente, ahora mismo, porque obviamente ya se ha cambiado mi propio gusto literario, mi propia actitud mientras tanto, y es natural que todos ya no somos los mismos, todos los que somos creadores o intentan existir como creadores están mucho más excitados por lo que están haciendo en la actualidad en comparación de lo que ya pasó, lo que es el pasado. Y a largo plazo, bueno, bueno, ya no es muy justificable de dedicarme a este poemario pasado. Y también he querido preguntaros en qué relación tenéis con esta construcción propia del pedestal propio. Por ejemplo, si vi en internet cuántos llevan tatuajes con citas de tus poemas, cuánta gente fue rescatada por ti del suicidio, cosas así. Bueno, justamente es muy apto este texto para llegar a convertirse en un tatuaje, lo que escribiste tú. Y tampoco podemos, bueno, o sea que hay que mencionar que tanto María como ti habéis ya recibido reconocimientos literarios sin fin, un montón. Entonces, ¿cuál es vuestra actitud frente a este tipo de convertirse en algo monumental, ¿no? O sea que los poemas son, ese tipo de poemas que escribís vosotros son bastante, bueno, que no son tanto para la eternidad. Y ¿cómo es esto, este tema? Entonces, hát nézd,
Én szerintem, hogyha... Me parece. De nem tudom, majd, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy te majd látod. Me interesa un montón, María. ¿Cómo te parece? ¿Qué piensas tú? El hecho solo de pensarlo me parece como aburridísimo, porque los poetas, o yo al menos, tenemos tanto trabajo para aguantarnos a nosotros mismos y nuestros pensamientos recurrentes y nuestras idas y venidas, que pensar siquiera en que alguien pueda tatuarse un verso como me resulta una pesadillesco, una pesadilla. No me gustaría, creo que la trascendencia, el hecho de que tu obra envejezca bien o sea un poco universal, está muy alejado de estas manifestaciones, ¿no? De estas locuras casi groupies, ¿no? En el que de repente pues, eres más un ídolo en el sentido cómico que una persona que consagra su tiempo y sus días a intentar transcribir la realidad, ¿no? Y su interior. Entonces yo creo que por ahí va. A pesar de que los tiempos que nos han tocado vivir son cuanto menos ególatras, ¿no? O alimentan una egolatría un poco vacía, no me haría ninguna ilusión que nadie se tatuase ni nada semejante. O sea que tú no sabes de ningún tatú que tuviera. Que yo sepa, no. Preferiría no saberlo. Marci. Hát nézd, tehát, hogy én hogyha azokról a szerzőkről... Si estamos hablando, o debería hablar de aquellos autores por cualquier motivo, los que... Vagy a magyar irodalmi... O digamos que de la tradición literaria húngara o independiente, o de la tradición universal literaria, que son determinantes para mi vida y los que son para mí modelos de alguna forma. Yo podría decir tanto autores como más populares, menos populares, actuales o pasados o antiguos, lo que sea, pero que... Tehát valahogy én mindegyik mellett nagyon picinek és siempre yo percibo como lo que he escrito yo algo muy pequeño, muy insignificante, lo que he producido, y yo intento que el resultado que pueda alcanzar yo no sea tan insignificante, aunque que es pequeño. Pero bueno, realmente eso no depende del número de las personas que se tatúan, que hacen tatuajes en sí. Claro, o sea que yo no tengo una vocación de Mesías, yo no quiero salvar a nadie, yo no quiero curar la vida de nadie. Es otra vez una cosa que yo no sé cómo hay que mejorar la vida de alguien, y si alguien me dice que le queda muy bien, que ha leído mis textos, pero eso es fantástico, pero no me parece que es el fruto de lo que hice yo, porque y no quiero alejarlo de mí, pero yo si alguien se dirigiría a mí para pedir ayuda cómo mejorar su vida, yo con mucho gusto podría intervenir y seguramente que saldría fracasado. Y yo realmente lo que tengo, mi tarea es escribir frases decentes. Es un concepto, si algo quiero alcanzar, que si podría tatuarme algo, entonces es escribir frases decentes o frases normales, y todo el resto es algo que por un tiempo, por la tarde el miércoles o durante 10 minutos puede tener otro significado, pero yo creo que no. Bueno, frase decente. Y después, si hemos escrito esta frase, es importante cómo suena. Por ejemplo, cuando tú eres un poeta de slam, también lo presentas. Y en qué medida es importante, es importante quién recita tu poema, cómo suena, cómo lo dices, cómo estás en el escenario. Para mí es importante, digamos, podría ser como la ilustración de los propios textos. Eso sí es importante para mí, hasta tal punto
azok az írók, akik eleve gyűlölik felolvasni a saját szövegeiket. Bueno, existen poetas que odian leer sus propios poemas. A mí sí me gusta leerlas. Szeretem ilyen formában egy picit Y me gusta también dar cierta interpretación a estos poemas al leerlos con la lectura. Viszont az egész odáig gondoltam azt, hogy én nagyon jól olvasok fel, amíg nem hallottam egyszer rendes színészt felolvasni. Hasta cuando he escuchado, bueno, un actor con mucho talento que recitó uno de mis poemas, lo hizo con un impacto y mucho mejor que yo lo podría hacer en cualquier momento. De nem, nekem bueno, yo no llego aquí. Claro, porque no soy un actor. 2020-ban ez egy vicces dolog, de hogy nálam azért a személyes jelenlét az mindig egy ilyen... Para mí la presencia es también importante. Vannak olyan technikák, mondjuk, amit tudsz akár alkalmazni a felolvasásra is, vagy akár a la hora de leer tus propios idiomas. Hát ne viccelhet a színészeket, bár jártam volna valaha rendszeres színészképzésben, biztos sokkal jobban csinálom. Nunca he estudiado ser actor. Persze, pero sí, es otra profesión, la interpretación de ponerlo en la sana. Hogyha írok valamit, amit úgy érzem, hogy ezt érdemes nem ilyen alkalmi szinten elsütni, hanem tényleg cuando escribo algo que me parece que vale la pena mantenerlo, entonces realmente lo memorizo y me dedico tiempo a cómo podría ser leído esto en escenario, cómo podría tener impacto, y con gestos, con el sonido, con la voz, y obviamente eso es algo que hay que aprenderlo. Nada viene de por sí o sin prepararlo. Claro, hay instintos, hay instintos. Pero todo el mundo tiene que aprender su propia profesión. El cameraman, el fotógrafo y todo género tiene su... Bueno, yo aprendí este género de slam poetry en el escenario y después de haber tenido muchas funciones que han salido tal como salieron, y también había que experimentar qué tipo de textos funcionan, cómo puede salir con música, sin música, y ese tipo de comedia stand-up que he querido evitar, aunque me gusta mucho la broma. Y bueno, es la práctica, hay que llevar tiempo dedicándolo. Tal vez sea una pregunta muy tonta, pero cuando tú interpretas tus propios poemas, esto tiene una relación con el texto, es como una reinterpretación, es como una traducción, o simplemente lo lees. Digamos, cuando haces hay un programa así de leer poemas. Es una nueva creación, volver a crear de alguna forma. Sobre todo que ahora que no estoy totalmente de acuerdo con lo que escribí a los 20 años, algunas veces me parece exagerado lo que escribí, y entonces intento dar otro... ponerlo de otra forma, el mismo texto. Por ejemplo, tengo un traductor literario al inglés muy bueno que muchos poemas tradujo al inglés, y el mayor desafío que ha tenido, que siempre es ese gran nivel, elevado nivel de emocionalidad que tienen mis poemas, que tenga su contrapunto en lo fragmental, en lo falible, en lo imperfecto, en lo que metemos la pata, en lo que es más humano, en lo que es más... Y es más difícil en inglés, porque el inglés es más directo, es un idioma diferente, donde llega a su punto lo que dices, y entonces este balbuceo, esta imprecisión es más difícil allí. He leído, porque, a ver, o sea que cuando publicamos la noticia de esta conversación, posteé en Facebook y dije a la gente que puede hacer preguntas, ¿no? Y ahí leí un comentario, creo que era de una de tus amigas, que dijo que sería interesante verse y oírse cuando estén traducidos tus poemas, ¿no? Me gustaría preguntarte hasta qué punto es importante la sonoridad en la poesía, o sea, que tus poemas traducidos
¿los percibes como tuyos o son otra entidad con vida aparte? ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que la sonoridad es fundamental dentro del poema, ¿no? No deja de ser casi como una composición musical. Cada uno de los versos pues, se ordena naturalmente a través de una cadencia, ¿no? Y en este caso, pues, el idioma, la lengua materna, creo que hace su trabajo también en ese sentido, ¿no? Incluso pues, nuestra propia lengua tiene diferentes entonaciones, como estamos viendo, ¿no? No suena de la misma forma. Entonces, estaba escuchando antes también a Marton hablar yo creo que cuando uno se entra dentro de su poema y lo verbaliza, lo hace mucho, lo vuelve mucho más vívido para el oyente. Es un poco como en el proceso de enfrentarnos a una fotografía, ¿no? Se hace como más físico el lenguaje, ¿no? Porque está también parte de nuestra intencionalidad cuando lo metemos en la voz, ¿no? Entonces, no lo sé porque tampoco sé el proceso de recepción, en este caso, cómo sonarán esos poemas o si realmente respetarán la cadencia, ¿no? La potencia en los acentos, en la sonoridad de ciertas palabras. En todo caso, no deja de ser interesante el escucharte o verte a ti mismo un poco desde fuera, ¿no? Desde otro oído. Y por supuesto, yo estaba buscando y no encontré. ¿Tú tienes textos o incluso tomos traducidos a otra lengua? No, ninguno. ¿Ninguno? Ni un poema, ni nada. Perdona, ¿puedes repetir? Las primeras traducciones son las tuyas. Ah, bueno. Qué bueno, entonces no podrás opinar sobre la calidad de la traducción. No. En el caso de la poesía, además, yo creo que el traductor, estaría muy bien que el traductor que hace ese trabajo estuviera cerca del ámbito de la poesía, porque creo que todo proceso de traducción es a su vez un proceso de creación, ¿no? Y creo que hay que controlar muy bien la materia que hay debajo para poder, entre comillas, rehacerla, ¿no? Y ahí interviene también una forma de entender desde los sonidos hasta las palabras, ¿no? No es fácil traducir bien, no creo que sea fácil traducir bien un poema. Y bueno, segurísimo que no. Bueno, como último tema o penúltimo, me gustaría preguntar sobre el tema del vacío. O sea, que me fue bastante chocante y muy característico que en tus fotografías siempre hay espacios vacíos, siempre hay ventanas, siempre hay grandes superficies blancas, ¿no? Iba a decir en prácticamente todas, pero casi puedo decir que en todas, ¿no? Para ti, ¿qué significa el vacío? ¿Por qué utilizas tantos vacíos? Lo mismo en tus poemas, ¿no? Textos cortitos, mucho papel en blanco y una huella en negrita, ¿no? ¿Por qué tanto vacío? Yo creo que en este caso podríamos ir por dos caminos diferentes. Si empezamos por el mío propio, por el que yo creo, evidentemente no sé si es cierto, creo que toda persona que se dedica a crear cualquier cosa parte de un interrogante, ¿no? Pues qué soy, qué hago, cómo me conduzco, y eso no se puede plantear siquiera si no hay vacío en el interior. Nada, todo nace del vacío. Eso es parte de la manera en la que me conforma, lo blanco, lo liso, lo pulcro, o lo que me gustaría que me conformase. Y por otra parte también no puedo olvidar que soy hija de una sociedad, ¿no? y de un momento histórico en el que precisamente no predomina el silencio. Sobreinformación, ruido, exceso, ultracomunicaciones y ciertas mentiras para mi gusto, porque creo que estamos muy lejos de una comunicación sana. Creo que es una apuesta artística por recuperar un poco el silencio en primer lugar y el contacto con uno mismo, porque dudo mucho que alguien pueda crear absolutamente nada desde el ruido mental y social. Yo reivindico el silencio, la soledad, el viaje no hacia ninguna parte del mundo, sino ir de vacaciones hacia uno mismo, intentar reconectar un poco con aquello que en un momento dado fuimos, ¿no? Que está muy cercano pues, a la infancia, a la naturaleza, a la raíz, a lo orgánico. Entonces es posible que para ti te convenga la cuarentena, o sea que tú pareces estar feliz con este aislamiento, ¿no? Salvando toda la parte más fea, ¿no? de la situación, creo, antes escuchando a Marton,
Yo creo íntimamente que la figura del escritor, sea poeta o narrador, es casi contraria al grupo, que se relaciona también con el tema de los tatuajes y demás. Yo creo que para construir un yo hay que prescindir del grupo, porque de ninguna manera podemos hacer ese viaje hacia el interior si constantemente estamos volcados hacia afuera, ¿no? Hacia el grupo. Entonces yo en esta situación, la verdad es que no me produce ningún malestar pasar muchas horas conmigo, estar en casa con mis animales y agradecer infinitamente el tiempo que me han regalado y el silencio. Marci, tu caso es muy parecido. El vacío está presente no solamente en el sentido tipográfico, sino temáticamente. En muchos poemas tuyos vemos huellas de esta falta, de este vacío, que alguien estaba presente antes, pero ya desapareció. Tal vez no sea un secreto que tú estudiaste japonés en el departamento de filología japonesa, y muchas veces vemos en grabados japoneses que en un fondo vacío aparece un pequeño dibujo, un pequeño diseño. ¿Eso tiene alguna relación con tu obra? No quisiera decir tonterías, pero me parece que en el Tao Te Ching dice algo así: el vacío hace funcionar el mundo. Y la rueda es igual, que solamente funciona porque entre las radios hay un vacío. Y me parece que mi propio mundo funciona así, que lo hace explotar, lo hace rodar el vacío en el sentido bueno y malo de la palabra. Al mismo tiempo, si no fijamos en las imágenes y no menciono primero las imágenes sino los textos, entonces probablemente es la memoria, los recuerdos, es lo que me viene a la mente, y la interrelación profunda que hay entre ellos. Y simplemente, como decirlo, es la experimentación, la experiencia del vacío, de la falta, lo que extrañamos, casi literalmente. Tiene un aspecto más sutil y un aspecto más directo, un aspecto más metafórico también. Así es. Me parece que me da la impresión de que este vacío, por una parte, es benéfico, pero también puede ser muy lúgubre. Es el horror vacui, es el vacío horrible, cuando estamos debajo de las estrellas del firmamento y percibimos que, bueno, esta historia trata de otro tema, no de lo que pensábamos nosotros. Y es cuando me da la impresión de que estamos colocando estos vacíos en nuestra vida, y es una tarea, para mí es indudablemente muy importante. ¿Cómo puedo depositar en qué parte de mi vida estos vacíos? Al mismo tiempo, bueno, eso es todo. Me parece que lo que podría agarrar de este tema es un poco extraño para mí, porque es una pregunta íntima, ¿no? Yo sé que no lo es, pero también me sorprende, me da la impresión de que, porque me hace que sea perplejo, porque es tan íntimo hablar del vacío, pero me parece que es así. Ahora pensándolo en este instante, es como si tuviéramos un elefante en el cuarto y entonces estamos empujándolo, desplazándolo un poquito al otro lado, y no nos ocupamos nuestro lugar porque nos quita el lugar. Yo pensaría que un tipo de vacío podría ser también dar un paso atrás, ¿no? Y estuve leyendo, María, que tú ahora estás redactando un libro, haciendo una antología, ¿no? Y que esta puede ser una tarea de este tipo, ¿no? Que no apareces tú en primera línea, no estás en la portada, sino das lugar a múltiples voces diferentes a la tuya, ¿no? ¿Podrías hablar un poquito de este proyecto? Pues sí, sale además en febrero de 2021, es una antología de poetas, mujeres todas, 13 poetas mujeres hispanoamericanas, y toda la idea está vehiculada a través del cuerpo. El cuerpo no exactamente como materia o como fisicidad, que tanto se asocia a la mujer, sino como canal, como una suerte de tubo por el que pasa también la realidad, ¿no? Y se traduce. A mí me ha parecido interesantísimo y necesario este proyecto, primero por lo que tú decías, porque a veces es necesario dar un paso atrás, y es una imagen que es muy viva, ¿no? Es decir, voy a salir un poco de mí misma y voy a renutrirme con otras voces diferentes, de otros sitios del mundo diferentes,
con imaginarios muy diferentes al mío, ¿no? Y por otro lado, porque me parece necesario, ¿no?, mucho más el recuperar voces de mujeres como interlocutoras legítimas de muchísimas partes del mundo que dijeron, porque hay algunas que ya fallecieron y algunas que siguen vivas, y dicen cosas de vital importancia para seguir construyendo nuestro imaginario, no desde el punto de vista masculino, que lo tenemos a la orden del día, al menos en el mundo de la edición, sino desde el punto de vista femenino, desde el principio del siglo pasado hasta ahora. Para mí ha sido un proceso muy enriquecido, mucho, que me ha enseñado maneras diferentes de enfrentarme a la idea y al poema, en cuanto a sonoridad, a imágenes, a libertad, porque en Hispanoamérica yo la siento muy libre en su manera de construir y de decir, y en Europa estamos como más encorsetados, ¿no?, más maniatados será por la cultura. Entonces, no puedo decir nada malo de este año que llevo consagrada trabajando y bebiendo de las vidas y de las biografías de esas mujeres y de su manera de traducirse en el poema. Ha sido de lo más enriquecedor que he hecho en este tiempo. Ha sido una propuesta tuya, tú lo has inventado, seleccionado y todo. Sí, he trabajado en la selección, la edición y el tema porque personalmente me interesa mucho, porque creo que el cuerpo lo tenemos relegado a un segundo puesto, y creo que mente y cuerpo son uno, y que estamos construyéndonos como una sociedad enferma que desoye el primer aparato que tenemos, que es el físico, que nos habla o nos grita a diario, y nosotros seguimos empeñados en seguir haciendo ruido y no escuchar esta cosa tan perfecta, que es un reloj perfectamente engrasado, que nos pone en contacto con los otros a través del tacto y con el mundo, ¿no? Y me interesa muchísimo seguir esa exploración a través del cuerpo. Lindísimo esto. ¿Nos vas a contar detalles sobre la publicación? ¿Cuándo? Pues la publicación sale el 21 de febrero, se presentará en España, y yo me comprometo personalmente a haceros llegar un ejemplar para que lo tengáis por allí. Muchas y a teneros un poco al tanto, a ver si tenemos ocasión y se puede presentar por vuestra tierra, ojalá. Por supuesto, interesantísimo esto. Marci, ¿podrías contarnos a lo que te dedicas actualmente? Fuera de mi trabajo de día a día, recientemente he empezado a organizar, con la ayuda de muchos, un cierto tipo de beca. Bueno, así no es preciso. Bueno, de lo que se trata es que en el Distrito Séptimo estamos nosotros con este centro cultural, hicimos una propuesta al ayuntamiento para establecer, fundar una beca literaria, y aprobaron nuestra propuesta. Mucha gratitud por esto y muchas gracias por esa aprobación. Actualmente estamos la primera decisión es reciente. Se trata de 5 becas durante un semestre, o sea que 5 personas pueden ser adjudicatarias de esta beca, y puede ser una gran ayuda para 5 escritores. Durante un semestre no tienen que preocuparse por temas económicos. Eso quiere decir, en términos concretos, que estoy escribiendo emails, estoy escribiendo y gestionando correos y correspondencia, y la siguiente vez voy a hacer una propuesta a una posición de director general, y entonces vaya a dejar de ese tema del trabajo de las correspondencias. El año que viene ya he mencionado que saldrá mi nuevo libro. Estoy trabajando en estos poemas los estoy puliendo. Mientras tanto estoy haciendo una traducción literaria, poemas de inglés al húngaro, y entre otras cosas de Osho Gom. Con Rika, Agnes, Tut hemos trabajado en la traducción literaria de esos poemas, y si todo va bien, el año que viene va a ser publicado otro libro, el que estoy traduciendo del inglés. En definitiva, hay muchos proyectos mayores y menores en los que estoy trabajando simultáneamente, paralelamente. Intento hacerlo bien, no es siempre fácil. Eso quiere decir que muchas veces es cuando no estás en el enfoque tú mismo como poeta, sino das un paso atrás. Y yo muy contento estoy cuando puedo hacer este paso atrás. Me parece que si hay
si existe alguna experiencia fundamental que tengo, es de lo que es el discernimiento o la diferencia entre el mundo extraliterario y literario. Y, por ejemplo, que el mundo fuera del mundo de la literatura, por ejemplo, como es el tema del ayuntamiento, y puedes establecer un puente entre el ayuntamiento y la cultura, y no había otra cosa que tuvimos que hacer un contacto entre estos fondos que existían allí con las personas de la cultura, y si podemos poner nuestro granito de arena, entonces está mejor. Aunque yo pienso también que es bastante terrible el contexto en que vivimos, un día es peor que el otro, pero bueno, si hay un matiz de luz que podemos poner, con que podemos pintar, entonces ya estoy satisfecho de alguna forma. Y no es ninguna cosa evidente, y son cosas importantes. Y lo que es muy bonito, muy bello, que también he leído, que para los poemas y las obras que estáis haciendo también organizaréis una exposición. Sí, es así. Originalmente pensábamos hacer una serie de eventos que una vez al mes hubiéramos invitado a un escritor o poeta para poder hacer una lectura con público y combinarlo con talleres de danza, etcétera, y exposiciones. Y obviamente por la situación en la que estamos todo está borrado y hemos tenido que ponerlo en otra dimensión todo. Y en vez de esta serie de eventos vamos a hacer un encuentro entre diferentes disciplinas artísticas, y allí en la galería donde estoy trabajando, en este centro, vamos a organizar una exposición que específicamente se dedicará a estos escritores becarios y también otros artistas de arte plástico que van a hacer algo en común. Y el taller de danza lo podemos hacer de otra forma, en línea, en el espacio virtual, con Zoltán Greco, que es un trabajo fenomenal de ellos. Vamos a hacer un trabajo de lectura de textos y música, y hacemos la grabación y lo ponemos en línea. Bueno, todo lo que podamos lo ponemos en el espacio virtual y en línea. Qué bien, que todo salga bien. ¿Y cuándo se publicará tu volumen, tu poemario? Si todo va bien, el otoño que viene. Este es el plan, por lo menos, que tenemos. El último tema, y así voy a retomar el hilo, lo que ya han escrito como pregunta para María. Surgió el tema entre el público, que lamentablemente ahora no está presente, pero que nos han enviado sus ideas, sus conceptos y preguntas en línea. Entonces pidieron que escuchemos vuestros poemas en el idioma del otro. Por eso hice la traducción de un poema de cada uno de vosotros. Ojalá que no haya salido todo muy terrible. Y entonces, para cerrar, lo que pido a vosotros que vayáis a leer el poema del otro, o sea que Marci, que leas en húngaro el poema de María, y María, que lo hagas en español del poema de Marci. Las mañanas de sábado en invierno, cuando no hay nada que hacer. Las porcelanas simples, mates, pesadas. Una silla cómoda. Cerrar un collar. Sobre el alféizar de la ventana, en el antiguo cenicero de plata, la nieve. La risa irrefrenable y desocupada durante minutos. Las gaviotas por las noches, sobrevolando los puentes. Cuando crees que no tienes fuego y al final lo encuentras en tu bolsillo. Ver pescar a los demás. La pera, la grosella, el silencio de los ágaves. Por vez primera quitarle la camiseta a alguien. Las calles desiertas en Navidad. Un buen café. La huella del pincel en un cuadro de 500 años. Saber cualquier cosa de memoria. Viajar solo en un autobús vacío. Las películas de acción antiguas. Las noticias antiguas. Ser el primero en divisar el mar desde el coche. Ver la estrella polar. Hacer la cama. Despertarse con hambre. La ingenuidad de las enciclopedias centenarias.
cuando prefieres irte a casa caminando, cuando este parque, en el que por las noches me asfixio como el insecto perdido en los pulmones de la militar muerta, se encandila con la salida del sol. Todavía no lo he mencionado, pero quisiera añadir que en la traducción literaria del poema de Morzi al español me ha ayudado Betty Rocca. Me ha ayudado en la traducción literaria de este poema de Morzi al español. Az ABC-t szerinted felolvasom hozzá, vagy ezt? Szerintem igen. Ja. Ne feledjük. No olvidar. Olyan ágyban aludni, amely mellett nem védesz dormir en una cama que no velen dos niños asustados con rostro de adulto sin memoria. Az éjszakákat minden árapálytól biztonságban bölcsőbe fektetni. Aposentar las noches en sus cunas. C. A salvo de todas las mareas. Feltárba venni a vágyakat, mint a gyerek, aki élvezettel ismételgeti. Inventariar anhelos como un párvulo. D. Repite con fruición el alfabeto. Kacagni, D. mint aki tudja, hogy a reír con la certeza de quien sabe que la muerte es otra cuota. Utánozni a magas fák szerkezetét. Imitar en su estructura al árbol alto. A szívünket F. a hallgatásoknak. Prestarle el corazón a los silencios. G. G. Utolsó félelmeket Traer a kezdetekhez hasta el comienzo visszavezetni, los últimos miedos átölelni őket. y abrazarlos. H. H. A józanságtól Gemir nyerni. de lucidez Hozzászoktatni a y szemet. acostumbrar los ojos al presente. Köszönöm szépen. Gracias. ¿Qué te pareció, María? Maravilloso. Bueno, me alegro mucho. Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek ezt. Muchísimas gracias a los dos por esta conversación y de nuevo a la Embajada de España y a la Facultad de Filología Española de ELTE que han dado esta posibilidad de reunirnos y ojalá el año que viene o antes podamos seguir en persona. Gracias de nuevo. Muchas gracias.